Espero se encuentren bastante bien. Estamos en otro estudio de Acontecer en la 4ª temporada y es un privilegio el poder estar aquí con ustedes. Y pues hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Seguimos estudiando Apocalipsis y sabemos que es la revelación de Jesucristo a Juan, de los eventos futuros que están próximos a venir. Y bueno, algunos de ellos ya estamos viviendo, pero hay algunos que están por cumplirse. Y bueno, antes de iniciar con el tema, realmente este tema está bastante interesante porque va a dar mención a dos personajes que son tremendamente importantes en esta parte de la historia de Apocalipsis, de los eventos futuros. Van a ser personajes que también, como entre otras cosas, van a ser claves para el conocimiento de que muchas personas conozcan el Evangelio, conozcan a Jesús como su Salvador y conozcan la voluntad y el poder de Dios. Entonces realmente son personajes bastante importantes en esta historia, que a continuación pues te vamos a platicar, ¿no? Estos personajes que Dios dejó plasmado en la Biblia, que nosotros tuviéramos que conocer para nosotros poder hablar a la gente, y si en algún futuro la gente se topa en la tribulación con estos personajes o escucha hablar de ellos, sepan que todo fue escrito por Dios y que son personas, son mensajeros del Dios Altísimo. Entonces vamos a dar inicio a este tema. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 11 y es los dos testigos. Lo que dice la Biblia. Este estudio, como te mencioné, se llaman los dos testigos y dice así el verso 1 del libro de Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bueno, entonces aquí, como podemos leer en el verso 1 del capítulo 11, aquí se le instruye a Juan, ¿verdad?, que mida el templo, el altar y a sus adoradores. Y vamos a ver un poco acerca qué se refiere que Juan tenga que medir el templo. ¿Acaso Dios quiere que en ese momento, cuando estén los dos testigos, o va a ser la aparición los dos testigos, alguien vaya con una cinta 1 metro y midan el templo? ¿O a qué se estará refiriendo este verso? Bueno, entonces en este verso, ¿te recuerdas que dice? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que le adoran en él. ¿Ok? Una caña en ese tiempo era semejante a una vara de medir. Entonces podemos ver que en Ezequiel capítulo 40, capítulo 41 y todo el capítulo 43 hay un pasaje bastante extendido en donde el templo de Dios es medido, ¿no? El templo en Ezequiel es el templo de donde ellos van a medir. Entonces ahí se le da como la instrucción, ¿verdad? Y bueno, incluye esta parte de los atrios externos. Estaría increíble que en algún punto podamos ver un estudio acerca del templo. Hay muchas enseñanzas bastante espirituales detrás de esto. Y hay otros pocos ejemplos bíblicos en mediciones. También tenemos en Zacarías capítulo 2, un hombre mide Jerusalén, una escena que muestra evidentemente el juicio de Dios en la ciudad de Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 21. También podemos observar que la nueva Jerusalén es medida, ¿ok? Entonces en ese punto podemos como checarlo. Y también recordemos que el profeta Daniel nos dijo que el anticristo rompería su pacto con los judíos y podrías fin a los sacrificios y ofrendas, ¿no? El anticristo contaminará el templo al poner algo abominable allí, ¿no? Su imagen. En este caso lo podemos leer en Daniel 9:27, 11:31 y 12:11, ¿no? Entonces, aquí lo que hace referencia más que nada a este templo es que más que nada que algunas veces en el Antiguo Testamento la idea de medir
comunica que cuando tú mides algo es que eres el dueño, ¿no? De eso que tú estás midiendo. Si tú vas a medir, no sé, en tu cuarto o en tu sala, algún lugar de tu casa para poner ahí o colocar una tele que vas a comprar, finalmente tú lo puedes hacer con esa confianza porque es algo que es tuyo. Es un lugar donde tú habitas y donde tú puedes hacer modificaciones que sean necesarias. Bueno, la idea de medir el templo o esto comunica que quién es el dueño es Dios, ¿no? Que el Señor es dueño de la tierra y que Él puede hacer con ella lo que quiera. Cuando se mide el templo, esto muestra que Dios conoce cada dimensión de este templo y que Él está a cargo. Y bueno, el templo de Dios. La identidad de este templo es un asunto bastante importante de interpretación. Muchos ven a este templo como un símbolo de la iglesia. Pablo describe a la iglesia como un templo, ¿no? Él lo dice en Efesios 2, capítulo 2, versículo 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿no? Pedro también describe a la iglesia como un templo, podemos ver en 1 de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces, aquí en Apocalipsis 11 prácticamente es una representación simbólica de la iglesia, que entonces la pregunta es, ¿por qué debe ser medida? ¿Cuál es el significado de los atrios y del altar? Bueno, y si la iglesia misma es el templo, ¿quiénes son los que adoran y a los que adorarán en él? Bueno, hay muchos detalles específicos aquí para utilizar una imagen generalizada de la iglesia como el templo de Dios. Entonces aquí más bien parece que es el templo que debe estar en la tierra para el cumplimiento de lo que Daniel, Jesús y Pablo dijeron de la abominación desoladora. ¿Quién era la abominación desoladora? Recordemos que es el anticristo. Recordemos que el profeta Daniel nos dijo que el anticristo rompería su pacto con los judíos y pondría fin a los sacrificios y ofrendas. El anticristo contaminará el templo al poner algo abominable allí, que es su imagen, de hecho lo mencionamos hace unos momentos, y bueno, Jesús dijo que miráramos porque una abominación que estaría en el lugar santo, el cual sería señal que la temporada de la ira de Dios está sobre la tierra, ¿no? Eso lo podemos leer en Mateo 24, del 15 al 16 y 24, 21, ¿no? El punto es que es que el día de hoy hay muchos judíos muy interesados en reconstruir el templo y continuar los sacrificios y están haciendo preparativos en hacer exactamente esto. El día de hoy tú puedes visitar el Instituto del Templo en el Cuarto Judío de la antigua ciudad de Jerusalén, un grupo de judíos absolutamente dedicados en reconstruir el templo que intentan educar al público y levantar una conciencia para un nuevo templo. Ellos están intentando replicar todo lo que puedan para un nuevo templo, hasta las ollas, sartenes utilizados para los sacrificios. Si tú bien recuerdas, Israel es una nueva nación y se esfuerza en reconstruir el templo en verdad. O sea, el principal grupo judío liderado tiene un cargo muy fuerte para reconstruir el templo, ¿no? Es una organización llamada Fieles del Monte del Templo, quienes dicen que ellos continuarán sus esfuerzos para restablecer el templo judío en el monte, ¿no? Un líder del grupo dijo, continuaremos nuestra lucha hasta que la bandera israelí esté ondeando sobre el domo de la roca. Wow, o sea, este es el templo. En Israel hay estudiantes que son entrenados en el sacerdocio aprendiendo cómo hacer sacrificios de animales para cuando esté el templo reconstruido. Entonces, cuando en Apocalipsis hablamos que el templo va a ser medido, hablan porque finalmente Dios está en control de todas las cosas, pero finalmente si habla de que van a medir el templo es porque para esa época el templo ya va a estar construido, ¿no? En ese tiempo que estén en la tribulación y ya el templo va a estar totalmente construido porque finalmente si aquí te habla de que va a ser medido y que va a sacar una vara para medirlo, finalmente es porque el templo para este momento de la historia pues ya va a estar totalmente construido. Bueno, vamos a continuar leyendo del capítulo 11, versículo 3 al 6 y dice,
Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, aquí podemos observar que esto introduce a 2 personajes más interesantes de Apocalipsis, ¿no? Los 2 testigos. El carácter de su ministerio es profético, o sea, que profetizan, ¿no? O sea, son enviados realmente de Dios para decir las palabras de Dios. Ellos van a predicar y demuestran el arrepentimiento. ¿Qué dice? ¿Qué significa que están vestidos de cilicio? Significa que ellos tienen un ministerio efectivo, ¿no? Los 2 testigos ministraban en verdad con poder, con tal poder de hecho que ellos son capaces de atestiguar por 1260 días a pesar del antagonismo del mundo, o sea, a pesar de lo que vaya a estar sucediendo, ellos van a estar ministrando, hablando acerca de Jesús, de la salvación por 1260 días. También menciona estos versículos que son los 2 olivos y los 2 candeleros. Los testigos tienen un poder único y continuo del Espíritu Santo, como se muestra en los olivos de Zacarías, ¿no? En las imágenes de las lámparas de aceite. Esto lo podemos encontrar en Zacarías 4, del 2 al 3. Zacarías 4, capítulo 4, versículo 2 al 3 dice: Me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Entonces, en el pasaje de Zacarías, pues tuvo su primera aplicación a 2 hombres de los días de Zacarías, ¿no? Que eran en este caso Josué y Zorobabel. De la manera que estos 2 testigos fueron levantados para ser candeleros o testigos para Dios y se les dio el poder por el aceite de oliva. Acuérdate que el aceite tiene un simbolismo espiritual, que el aceite cada vez que tú lo encuentres en la Biblia o que esté mencionado se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Quien es el que nos da el poder, ¿no? O sea, el Espíritu de Dios mismo nos da el poder de predicar el Evangelio, ¿no? Así de la misma manera, ese mismo poder se les va a dar a los 2 testigos que está hablando Apocalipsis 11. Por eso es muy importante que Zacarías, es muy importante observar cómo Zacarías también lo menciona en el Antiguo Testamento y ver cómo todo siempre lleva un orden en la Biblia y cómo todo siempre está como unido, ¿no? Pues en la ilustración que podemos ver aquí de Zacarías, las lámparas de aceite son llenas directamente de los olivos, los cuales bombean aceite hacia las lámparas y esta es una imagen de una provisión continua, una provisión abundante, ¿no? Y si seremos testigos, primero debemos de tener algo de qué ser testigos, ¿no? Nuestro propio encuentro personal con Cristo Jesús. Luego debemos de tener el poder del Espíritu Santo para declarar la historia de la cual hemos atestiguado efectivamente en nuestras vidas, ¿no? Entonces prácticamente es lo que los 2 testigos van a hacer durante la tribulación. Y bueno, en este libro de Apocalipsis el Espíritu Santo toma prestado todas las elegancias y flores de la historia del Antiguo Testamento y así se prepara la historia de lo nuevo, de las nuevas edades que se van a venir. ¿A qué me refiero? De lo que se va a venir por delante en la tribulación, ¿no? Y cuando hace referencia a que si alguno quiere dañarlos, en el versículo que leímos, dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Más que nada, esto se refiere a... Entonces, esto lo podemos encontrar, o sea, los 2 testigos tienen una protección de Dios similar a la protección que tenía Elías. Elías, recordamos que fue un profeta del Antiguo Testamento, y eso lo podemos encontrar en
Segunda de Reyes, capítulo 1. A partir del versículo 12 y 13 vamos a escucharlo. Que dice así. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Y volvió a enviar al tercer capitán de 50 en 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la de estos tus 50 siervos. El versículo 14. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con 50. De 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Aquí podemos ver cómo Dios va a proteger a estos dos testigos, ¿no? Donde ellos, literal, va a hacer caer, pues sí, que por el fuego de Dios, la gente que quiera en ese momento matarlos, o sea, no va a poder en ningún sentido, porque finalmente la protección y el cuidado de Dios, pues va a estar con ellos, ¿no? Cuando se refiere al versículo que dice que en el capítulo 11 de Apocalipsis, donde podemos ver que aquellos que quieran dañarlos van a morir de la misma forma en que intentaron hacerles daño, ¿no? En el versículo 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces aquí podemos ver que los dos testigos tienen el poder para traer plagas y sequías similar al poder que tuvieron Elías, ¿no? Y bueno, aquí vamos a observar que en la antigua gramática griega, todos los sustantivos utilizados para hablar de los dos testigos en este pasaje están en género masculino, o sea, se cree que posiblemente los dos testigos definitivamente pues podrán ser hombres, ¿no? Entonces, podremos ver cómo Dios siempre va a proteger a los que provenimos de Él, ¿no? Dios siempre está como en control de todas las cosas, a Dios no se le sale nada de control. Entonces podemos ver cómo Dios siempre va a proteger como a todos los que somos de Él. Jamás va a permitir que sus protegidos sean como lastimados y dañados, a menos que así Él lo determine, ¿no? Pero será porque es la voluntad de Dios, no porque los demás puedan. Definitivamente cuando somos hijos de Dios, Dios nos marca con su sello, nos sella con el poder del Espíritu Santo y nada ni nadie puede hacernos daño a menos que así Dios lo permita, pero es porque Él lo permite, no porque los demás tengan poder para hacerlo. Entonces, en este caso de los dos testigos va a ser de esa misma índole, ¿no? De esa misma situación. Entonces aquí podemos ver que los dos testigos pues serán capacitados por el poder de Dios para hablar a la gente de Cristo por un cierto tiempo, ¿no? Hasta que termine su testimonio, hasta que termine su tiempo, y eso lo podemos leer en el verso 7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, pero aquí el tercer ay viene pronto. En este caso, pues finalmente la gloria de Dios no se les puede quitar ni a ellos ni a nosotros, ¿no? De esta tierra hasta que hayamos acabado nuestro testimonio. Nada ni nadie nos podrá, tiene poder sobre nuestras vidas. Acuérdate que somos testigos del Señor, damos testimonio, pero aquí hablando referente a los dos testigos, van a ser 2 testigos especiales en la tribulación. Dios los va a proteger hasta que acabe su tiempo, ¿no? Entonces, finalmente podemos ver cómo no es el fin de la historia, ¿no? A pesar de que se lea trágico,
pero, o sea, no es el fin. O sea, la historia va a continuar después de que los hayan matado. Mm, y sabes, es algo muy, muy terrible, como podemos leer en estos versos, que la gente prefiere el engaño que ser incomodados por la verdad. La historia no termina ahí porque muere en una ciudad que se llama Sodoma y Egipto, ¿no? Aquí hay algo muy importante que resaltar. No es poco común que se hable de una ciudad en forma sí, como retórica, como en forma de metáfora, ¿sabes? Varias veces en la Biblia, muchas veces Dios utiliza como ese tipo de metáforas hablando de una ciudad para explicar explícitamente lo que ocurría en esa ciudad, pero con otro nombre. No sé si me explico. Te voy a dar un ejemplo. Cuando hace esta referencia a Dios es porque habla de una condición de Jerusalén en que en ese momento están viviendo. Ejemplo, cuando varias veces Dios habló acerca de Babilonia, estaba hablando metafóricamente de Roma, o sea, Roma es Babilonia, pero hablaba de Babilonia porque finalmente era la condición que estaba viviendo Roma, ¿no? O sea, Babilonia significa, o sea, era una ciudad donde había muchísimo pecado, donde la idolatría proliferaba al máximo. Entonces aquí cuando Dios se refiere a que murieron en Sodoma y Egipto, o sea, realmente te está hablando de Jerusalén, ¿sabes? O sea, te está hablando de allí. Solo que en ese momento, pues la condición tal vez en la que estaba en ese momento viviendo, o se va a vivir en ese momento, pues va a ser una condición tal vez un poco parecida a lo que pasó en Sodoma y Gomorra o lo que estaba pasando en Egipto. Y bueno, como acabamos de leer, los testigos mueren y se exponen y exponen sus cuerpos y humillan sus cuerpos públicamente, ¿no? Que es muy trágico. También leemos que 7,000 hombres, bueno, después de que ellos mueren, resucitan al tercer día y medio. Y dice que murieron 7,000 hombres, ¿no? Cuando habla acerca de que mueren 7,000 hombres, no se refiere como en cantidad, sino se refiere a que después de ese terremoto, de ese gran terremoto que se viene en el futuro, 7,000 hombres se refiere tal vez un poco más a hombres de importancia, hombres con cargos poderosos entre las naciones. Entonces imagínate, mueren 7,000 hombres. Más aparte, pues todos los demás ciudadanos pues mueren un montón, ¿no? Entonces, Dios resucita a estos dos testigos. Y como esto lo platicábamos, está ligado como al testimonio, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús vino a la tierra, Jesucristo dio testimonio de lo que había escuchado hablar del Padre, de lo que él sabía del Padre y de lo que vio hacer al Padre. Y él venía y su vida da testimonio, sus palabras eran congruentes con sus acciones. Él siempre dio testimonio de la verdad. Cuando Jesús murió dando testimonio de que Él era la verdad, Él era la vida, ¿no? Y ¿qué pasa? Muere, resucita. Y cuando resucita, después de un tiempo de que pasó con los discípulos, asciende al cielo y justo ahí fue donde desapareció en las nubes, ¿no? Y nosotros tenemos esa esperanza en que algún día Él va a regresar porque así Él lo prometió y sabemos que Dios no es un hombre para que mienta, ¿no? Y, y bueno, no sé, o sea, yo considero que, bueno, se considera que la iglesia da ese mismo patrón, ¿no? Sabemos que la iglesia ha sufrido persecución, pero un día el Señor llevará a su iglesia a las nubes para recibirlo en gloria. Entonces aquí podemos ver que los dos testigos han dado testimonio, se les permitió que se le venciera. Acuérdate que no es que el anticristo o sus ejércitos o sus hombres que van a estar manipulados por él, pues hayan tenido la victoria. O sea, no, finalmente si estos son muertos los dos testigos en la tribulación es porque Dios lo permitió, porque así estaba escrito en la Biblia, porque así Dios quiso que pasara, no es porque sus enemigos tuvieran poder sobre ellos, porque eso es en absolutamente no. Y lo más increíble es que ellos resucitan y suben al cielo. Entonces, después de eso hay un terremoto. Y también es como muy sorprendente el hecho de que dice que los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Fíjate que en el tiempo de de Juan, de los discípulos, bueno, Pablo pertenece a los discípulos de Jesús, hay algo bien importante que hay que notar, ¿sabes? Muchas veces tal vez hemos leído esta parte en la Biblia, pero no hemos notado como ciertos detalles que Dios nos indicó que iba a pasar un poco en el futuro.
Fíjate, dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. En el tiempo de Juan, si algo pasaba en un país, era muy difícil que todos los demás países se enteraran. Y pues es increíble cómo Dios nos da estos detalles, ¿no? Que dice que todos los moradores de la tierra se van a regocijar por haberse enterado de esta noticia. Para el tiempo de Juan esto era imposible, que todos los habitantes de la Tierra se enteraran de lo que pasaba en alguna ciudad de otro país. Ahora sabemos que con el progreso de la tecnología y de la ciencia y de las comunicaciones esto es bastante posible. Entonces, pues la Tierra pues va a estar como súper contenta y regocijarse por la muerte de estos dos testigos, ¿no? El hecho de que esto sea visto por todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones es quizás una profecía indirecta de los medios masivos de comunicación modernos. O sea, ya desde ahí en el tiempo de Juan ya, o sea, en ese mismo momento es sorprendente, ¿no? Y no es exagerado. El pensar de una vida transmitida a nivel mundial por canales de televisión, por Facebook, no sé, Instagram, por todas esas redes sociales que hasta hoy, pues están hechas, ¿no? Y quién sabe en el futuro que esté pasándose ahí otra red social, otro medio de comunicación más masivo que los que ahorita ya conocemos, pero prácticamente es una profecía indirectamente que está ahí, ¿no? Y que se está cumpliendo. De que se enviarán regalos, algunas personas creen que se habla acerca de que esto pasará como por Navidad, por esta situación de que se envían regalos a unos a otros. No lo sabemos a ciencia cierta, se cree. Y bueno, cuando se refiere de que la predicación de estos testigos van a atormentar a los moradores de la tierra, es que la predicación de estos dos testigos y el llamado que ellos van a hacer al arrepentimiento, pues va a ser un tormento para muchos, porque muchos no puedan soportar el escuchar la verdad mientras ellos pues aman su mentira, ¿no? De que el ser humano siempre en su corrupción pues ama más la mentira que la verdad. Entonces esto es prácticamente lo que pasará en la tribulación cuando estos dos hombres aparezcan. Y bueno, para terminar vamos a hacer una oración. De verdad, gracias por haberme acompañado en este estudio de acontecer. Cualquier duda que tengas, sabes que puedes contactarme, mandarme un mensajito y podemos aclarar las dudas que tengas. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de poder estar aquí. Dios, gracias porque pues en tu infinito amor tú nos vas a guardar de todo esto. Gracias porque podemos anunciar tu palabra, anunciar tu nombre, Señor, y oramos para que mucha gente pueda conocerte en el tiempo de la tribulación a través de estos hombres, Señor. Y pues realmente que todo esto que aprendamos pues nos lleve a vivir día con día, Señor, viviendo para ti como si fuera el último, Señor, esperando tu gloriosa venida, Señor. Gracias, Señor, y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.